Verónica Torres, quien es profesora universitaria, es consultora política, constitucionalista sobre el escenario político electoral y de cara a la primaria, que es el 22 de octubre. Estamos en cuenta regresiva. María Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Gladys, bien, ¿y tú? Gracias por siempre considerarme. A ti, gracias además por participar en este espacio y en otros para, bueno, compartir tu punto de vista y el análisis que haces de este escenario, por ejemplo, de cara a la primaria y también ya como un tránsito hacia lo que sería el escenario presidencial de 2024. Así En es. el caso, por ejemplo, de decisiones como la del candidato y ahora ex de Primero Justicia a la primaria opositora Enrique Capriles, ¿cómo la interpretas, por ejemplo? ¿Cómo la ves tú? La verdad es que Enrique desde el principio siempre mostró que su estrategia era el consenso y, e intentó por distintos medios lograr el consenso sin la necesidad de retirarse de las primarias. Lo intentó a través de la revitalización de diálogos internacionales, no se logró por ahí. Lo intentó a través de los documentos de sucesión de candidatos, tampoco lo logró. Lo intentó refiriéndose siempre a la plataforma unitaria presidenciada ahorita por Barbosa, por Omar Barbosa. Ujú. Tampoco esos documentos no tuvieron efectos a nivel popular. Lo intentó finalmente reconociendo la autoridad de la Comisión Nacional de Primarias en una última instancia, pidiéndoles primero que se tomaran el tiempo necesario para decidir sobre los ofrecimientos que había hecho el CNE de ayuda técnica y legal. Pero en una segunda instancia, al día siguiente, pues les pidió que tomaran una decisión de inmediato, asunto que se contradice. Entonces vemos como Enrique Capriles ha tratado por todos los medios posibles de llegar a y ha puesto a la opinión pública de llegar a un acuerdo de consenso que no se dio y por lo tanto sale de las primarias. Pero el hecho de que salga de las primarias no significa que no vaya a ser candidato en el 2024, porque puede lanzarse perfectamente como como un candidato Como lo que se más. espera del conde del Guácharo, por ejemplo, de Como lo Benjamín que Rauseo. sí, lo que es terrible es que varias fuentes de PJ desde hace varios días, eh, bueno, venían quejándose, desde hace varios meses venían quejándose de que no había una línea directa de, de ni estrategia de campaña. Eso es otra de las cosas que nos hace pensar que Enrique Capriles no tenía intención de ir a primarias. Los jefes regionales se quejaron constantemente de esto durante las últimas semanas y ayer varias fuentes del partido dijeron que fueron sorprendidas. Ahora, con la noticia de Enrique Capriles. Ahora, esto es lógico porque hay un divorcio entre Enrique Capriles y Primero Justicia, un divorcio que ya es casi histórico. De hecho, a las reuniones de la Comisión Nacional de Primarias iba María Beatriz por Primero Justicia y Tomás Juanita por Capriles. Y bueno, ese es otro indicio que nos da de la poca capacidad electoral que tenía Capriles, de la no intención de contarse al no activar una maquinaria electoral y bueno, Claro, de y de que tiene exponerse en doble ese escenario de estrategia. la primaria, pero igual hubo encuentros, por ejemplo, con Rosales, y para ti, bueno, ese tipo de acercamientos que indicaría dentro de lo que puede ser ese distanciamiento con su propio partido. Bueno, lo que pasa es que uno cuando habla de consenso, bueno, con su propio partido es un problema. Ah, se cayó la llamada con María Verónica Torres, constitucionalista, profesora universitaria, consultora política, y entre otros, por ejemplo, talcualdigital.com, pues reseña sobre este episodio de cara a la primaria de anuncio de Enrique Capriles de apartarse como candidato y dice acá esta nota de tal cual, bueno, que sostuvo que no retiró su candidatura para apoyar a otro aspirante, cree que el ganador de la primaria debe ser respaldado por todos, pero hay que definir cómo
sustituirlo en caso de una inhabilitación. Esto es interesante y por aquello de lo que acaba de asomar, por ejemplo, la profesora María Verónica Torres, de que quizá no se contemple ahorita, pero se pueda contemplar para ese escenario y de cara a las presidenciales. Así que ahí me detengo nuevamente para preguntarle justamente sobre lo de Rosales y como estrategia, no para ahora, sino para después también, y en esos casos de inhabilitaciones, pues es como podrían aparecer figuras como la de Capriles o la del mismo Rosales, que no descartó un programa de este circuito con Román, cuando le preguntó Román Losinski, bueno, ¿usted aspira a la presidencia? Yo no descarto, yo siempre he aspirado como todos aspiran, y Román le dijo, yo no aspiro, pero bueno, él sí ha aspirado siempre, eso lo sabemos, y no ha dejado de aspirar y quizás aspira para el 2024. Claro, bueno, no hay político, no hay político que no quiera poder, porque el poder es un medio para hacer el bien común. Entonces, eso desde el punto de vista virtuoso y Bueno, pensándolo pero mejor ese es el desde el posible. punto de vista virtuoso y muy romántico, apartado de la realidad de muchos políticos que no quieren justamente por eso el poder, Exacto, ¿no? Así es que pensándolo qué lindo mejor sonó eso, de posible. verdad es lo que debería ser, el deber ser. Ajá, Todos los políticos quieren poder, pero fíjate, así es. la alianza con Rosales, mira, cuando hablamos de consenso, yo creo que hay que tener muy en cuenta quiénes son los interlocutores del consenso y cuáles son los tipos de consenso. Está el consenso con los factores de oposición que van a primarias, está el consenso con los factores de oposición que no van a primarias y está el consenso con el gobierno. Ujú. Entonces, eh, sí, o sea, la estrategia de Capriles es el consenso con los tres interlocutores. Entonces, Pero como es el claro, consenso, además, es que a mí eso me lo tienen que explicar. Yo siempre he hecho broma en lo personal, aquí, en lo privado, digamos, con mis amigos, cuando algo requiere de mucha explicación y a veces me cuesta, de verdad, por muchas razones, entender algo. Y digo, me lo tienen que explicar con plastilina. ¿Y cómo es un consenso, en este caso, por ejemplo, con el gobierno? bueno, un consenso con Primero Justicia tiene muchas cosas con las que puede negociar con el gobierno. Primero Justicia, cuando se hizo la división de acciones y la división de, eh, de bienes en el exterior, se le asignó a ellos una responsabilidad legal. Eso es una herramienta para negociar con el gobierno. Otra herramienta que Primero Justicia tiene para negociar con el gobierno es el tema de las sanciones. Ante un boicoteo como este a las primarias, donde estadísticamente María Corina Machado no podría demostrar su liderazgo porque no está participando, eh, el segundo, no estaría participando el segundo caballo de la carrera, por decirlo de Ujú. alguna manera, el segundo preferido. María Corina le va a costar muchísimo demostrar su liderazgo frente a la comunidad internacional. Eso Primero Justicia sí lo puede demostrar porque lo ha consolidado durante el interinato y después. Entonces, ¿cómo sería un liderazgo con un consenso con el gobierno? Bueno, llegando a acuerdos en los cuales los dos estén de acuerdo. Y Primero Justicia tiene con qué negociar una inhabilitación. Ahora, en el caso de que el asunto vaya por Rosales, que no creo personalmente, pero esto es olfato nada más, no tengo ninguna Claro. información. En el caso de que el asunto vaya por Rosales, pues la verdad es que es mucho más fácil porque el Zulia representa electoralmente una masa importante de electores. Ahora, la cosa es preguntarse, bueno, Capriles puede abrir diálogo con estos tres interlocutores, de gobierno, opositores fuera de primarias, opositores en primarias y gobierno nacional. O sea, eso lo puede, o Capriles slash Rosales Ujú. pueden abrir el diálogo en estos tres. Ahora bien, yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer frente a una figura como Enrique Capriles es pensar si en sus estrategias históricas ha sido consistente con el pueblo venezolano o ha sido consistente con los requerimientos que como ciudadanos le hemos hecho o ha sido consistente con las realidades que favorecen a la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y llegados a este punto, pues es muy importante que hagamos esta reflexión, porque definitivamente
el no contarse en las primarias es un boicot estadístico muy grande para el liderazgo de María Corina Machado. María Corina, en principio pareciera que encabezaría la elección, pero sin la segunda opción, pues la verdad es que esas estadísticas van a estar incompletas. Claro. Y va a seguir en disputa quién es el verdadero líder de la oposición. Ya, entiendo el punto. Y con relación a esa contribución de Capriles, algunos ya han concluido, como dices tú, eso hay que reflexionarlo. Yo la verdad es que antes de, sobre todo trato de atrapar los juicios, ¿no? Y que las acciones y el tiempo vayan evidenciando. Y pues como estamos en Venezuela, más en general, pues no soy quien para invalidar a nadie, creo que la persona poco a poco se va haciendo un espacio, se va retirando de ese espacio, en este caso en el escenario político y electoral de Venezuela, pero muchos ya enjuician, hasta crucifican en el caso de la figura de Capriles por considerar pues uno de los dos escenarios que acabas de plantear, ¿no? De que más bien sus acciones han contribuido a la permanencia en el tiempo, claro, y no al cambio político. A mí me encanta hablar contigo, Gladys, porque tú siempre eres ecuánime y siempre logras encontrar el trato. No, tú siempre logras ver ambas partes. Yo, en mi caso, muy particular, y la verdad es que lo expreso en todas mis redes sociales, creo que con Capriles siempre somos pitonizos del pasado. O sea, la verdad es que no termina de cobrar políticamente el apoyo que popularmente se le da. Y otra cosa es que, ya se sabía de los problemas que habían entre Primero Justicia y Capriles, por un tema de que él siempre quiso plantearse como una figura unitaria frente a todos los partidos, y eso implicaba despegarse un poco de la directiva de Primero Justicia, pero al mismo tiempo tampoco la soltaba porque ese es su partido y es fundador. Entonces, otra cosa es que con esta decisión el partido queda muy desfavorecido, y más si no fue consultado. Entonces quizás esta decisión termine de mermar la fuga de militantes que tenía Primero Justicia. Claro, termine de debilitar la organización. Así que ya está debilitada, ¿no? Porque el desgaste es alto para todos estos políticos tradicionales, estos partidos tradicionales y la llamada plataforma unitaria. Sí, es muy fuerte. O sea, están muy desangrados. Y con razón, obviamente, por todo lo que hemos atravesado, valió totalmente lo que es la postura de una mayoría hoy en día agotada. Así es, además de muchas cosas que se han ofrecido y las expectativas tan elevadas, además, que han construido. Así es. Sí, señor. Alejadas de un criterio de realidad, que es lo que siempre se insiste. Entonces se crean las falsas expectativas, no se cumple y viene una frustración gigante, por supuesto, y en este caso el rechazo a esos líderes que ofrecieron cosas que incluso en su momento podían ser hasta inviables, ¿no? Pero bueno, María Corina, seguiremos viendo cuál es la respuesta también de cara al 22 de octubre de esa población, justamente dentro de lo que les acaba de plantear, lo que muchos piensan, lo que, cada quien se va construyendo como un criterio en torno a la primaria, y también después veremos en torno a las presidenciales. María Verónica, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Gladys, muchísimas gracias. Que tengas feliz tarde. Igualmente, querida, cuídate mucho. María Verónica Torres es profesora universitaria, consultora política, constitucionalista, haciendo análisis del escenario político electoral para la primaria. 4:44, música en